Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos haciendo hoy el día 3 y 4 de esta semana, semana número 5. Y el día pasado estuvimos hablando de los corazones rotos en la infancia y vimos cómo para Jesús es importante los niños y que en ningún momento la situación que de pronto alguno de nosotros pasamos en nuestra niñez fue porque Jesús lo provocó o fue él el autor. Obviamente, estas cosas sí se permitieron porque hoy estamos en un mundo de pecado, pero Jesús quiere que tú te levantes de allí, que se lo traigas a Él y que tú seas tan victorioso en este atadura que tú puedas ayudar a otras personas. Estuvimos hablando acerca de José, de cómo José fue una de las personas que fue dañado una y otra vez porque fue vendido por sus hermanos, después la traición en el mismo palacio de la mujer, del hombre, de su jefe, que había él, puesto su confianza, como esta mujer lo traiciona, ¿no? Me equivoqué cuando dije que era la mujer del faraón, porque era la mujer de Potifar, el que estaba siendo jefe de José en ese momento. Pero que tantas cosas, tantas traiciones que a José le pasaron, mas sin embargo él confiaba en Dios, de que Dios estaba haciendo la justicia por él, de que Dios era el que lo vengaba. Y otra vez, aquí están mis tarjeticas que estaba haciendo para estas semanas, y la semana número 5, que es Isaías 61:2, que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ¿sí? Aquí está hablando de todas aquellas personas que hemos sido traicionadas de alguna otra forma, ya sea por un familiar, ya sea en nuestra niñez, ya sea por la pérdida de alguien. Entonces vamos a seguir hoy con el corazones vendados por la verdad, y definitivamente cualquier traición, especialmente las injusticias que se hayan hecho en nuestra niñez, um, son cosas que se sanan con el tiempo, no son cosas que se sanan de un día para otro, y realmente necesitamos estar estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a sanar. Entonces es bien importante entender que todo lo que estamos haciendo en estos videos no solamente es para que ustedes me escuchen, sino para que ustedes cojan un lápiz y el papel, porque yo ya les he dicho que yo he hecho mi tarea. Cada una de estas lecciones yo las escribo, yo las medito, yo las estudio y leo la palabra, y eso es lo que cada uno de ustedes tienen que hacer. No solamente escucharme y terminó el estudio, sino coger todos los versículos que yo les estoy ofreciendo, meditarlos, leerlos, y no agarrar todo lo que yo digo sin estudiarlo, porque nosotros los que enseñamos, y como los pastores y todos los que predican, todos somos humanos y tenemos errores. Entonces ustedes tienen que corroborar lo que estamos diciendo, ustedes tienen que hacer su propio estudio para que ustedes reciban directamente de Dios, ¿no? También, no solamente de nosotros. Entonces, este día 3, como les digo, es corazones vendados por la verdad. Y antes de que empezáramos con esta lección, quiero que ustedes sepan que hay una compañía es una iglesia, una organización que se llama Compasión, y yo les voy a dejar un link para que, si ustedes quieren ir, esta organización es una organización de una iglesia que va por todas las iglesias del mundo y reúne personas que quieran ayudar a los niños que están ahorita pasando por hambre, que no tienen un hogar, que no están recibiendo la palabra de Dios. Entonces ellos buscan personas como tú y yo que quieran donar dinero mensualmente, y es muy bonito porque tú escoges específicamente el niño
que tú quieres ayudar y ese dinero siempre va al mismo niño por la cuota que tú estés dando y tú recibes cartas de estos niños, de este niño y tú recibes cómo va creciendo el desarrollo de este niño. Entonces es bien bonito esta forma de recibir un niño, como estábamos hablando el día pasado. Cuando recibimos un niño, recibimos a Cristo. Entonces, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y recibir a Cristo en tu casa, recibe un niño, ¿no? Esta es una manera muy hermosa. Entonces, yo les animo para que busquen este link y puedan ayudar a un niño. Bueno, entonces vamos a hablar a lo que estábamos hablando el día pasado. Son 5 puntos de los que estábamos hablando y solamente llegamos al número 4, pero los voy a mencionar rapidito para volvernos a recordar lo que hablamos. Entonces, para poder avanzar en victoria necesitamos tener que renovar nuestra mente y tenemos que tener hábitos positivos y solamente lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que estábamos aprendiendo era de Mateo 18, y hablamos de que los niños son la grandeza de Dios, y ahí ustedes lo encuentran en el versículo 4. Hablamos que los niños, los que reciben a un niño reciben a Cristo en el versículo 5, que los abusos a los niños son como abusos a Cristo mismo en versículos 6, 8 y 9, y Cristo jamás es el autor del abuso. Y yo no di un ejemplo mío, pero hoy quiero darlo, por lo menos la diferencia entre cómo Dios nos disciplina y nos ayuda a desarrollarnos es diferente a las cosas que nos hayan pasado por falta del pecado, ¿no? Por causa del pecado. Por ejemplo, cuando yo crecí en un ambiente donde tuvimos que cambiar de muchas escuelas por una u otra razón. Tuve muchas escuelas, yo creo que de 11 años de escuela, yo al menos tuve 10 escuelas donde tuve que cambiar, y esto podría yo decirlo que para mí fue algo que Dios me estaba capacitando de una u otra forma para ser una persona que no estuviera atada a un lugar, que no sintiera esa atadura que tengo que estar aquí porque aquí crecí, aquí me educaron, aquí conozco a la gente. Entonces ese sentimiento de querer quedarme solo en un lugar para toda la vida, de pronto de esa forma es como yo pienso que Dios me capacitó, porque definitivamente me he movido muchas veces y no me duelen los cambios porque lo viví de niña, ¿no? Estaba en mi mismo país, pero viví muchos cambios en la escuela, entonces eso me hizo una persona más fuerte. Entonces es un ejemplo de cómo Dios te pueda estar desarrollando, ¿verdad? Pero si es y como duele en el corazón todos estos cambios, pero la diferencia entre un quebrantamiento de nuestro corazón por medio de un pecado es, por lo menos personalmente, me acuerdo que usamos nuestras palabras a la ligera en nuestro hogar y a veces decíamos, no seas tonta, ¿verdad? Esas palabras son muy fuertes para una niña. Entonces yo creo que esa era una de las cosas que me acuerdo que me afectaron muchísimo, que decíamos esa palabra muy a la ligera, no seamos tontos, y a lo mejor eso sí es pecado, porque no sabemos. La palabra dice todo el tiempo que tenemos que usar nuestras palabras para edificar. Y aunque fuera de pronto algo que se dice por la cultura, porque la cultura dice, no, es que eso es algo que todo el mundo se dice, no sea tonto, y a veces la cultura hace que disfracemos estas palabras como que es algo que no duelen, pero sí duelen, y más cuando se los decimos a unos niños. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la diferencia entre algo que Dios nos está disciplinando y está permitiendo en nuestra vida
a la diferencia de un pecado en nuestras vidas que se está pasando de generación en generación, y eso lo hablamos cuando estábamos hablando de los linderos de Dios, los mandamientos de Dios, y cómo, a ver, aquí yo lo tengo, como dice que la cautividad nos va a llevar al pecado y el pecado nos lleva a más cautividad y el ciclo nunca se detiene. Entonces, el pecado que alguien hizo en mi vida, si yo no lo detengo, eso va a ser consecuencia de que cause más pecado en mi vida por eso que hizo esa persona en mi vida, y va a causar más pecado en mi vida, y si yo no lo detengo, va a pasarse también a mis hijas, y mis hijas a mis nietos. Entonces es una cadena que no se corta a menos de que alguien tenga el valor suficiente de decir ya no más, que estoy haciendo mal, y quebrantarse ante Cristo para que Él sea que nos sane. El punto número 5 es: Cristo venga el abuso y el sufrimiento a un niño. Ese era el punto número 5, y ahí vemos que tenemos que tomar responsabilidad. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. No podemos estar otra vez alimentando ese ciclo de, pues es que a mí me lo hicieron, entonces yo no puedo hacer nada más, yo soy así es mi carácter por lo que me hicieron. Eso es una mentira del enemigo. Todo nuestro carácter y todas nuestras emociones y cómo nos comportamos pueden ser modificadas para la gloria de Dios. Entonces tenemos que dejar de decirnos que es que yo soy así, es que yo no puedo, porque esas son las palabras que usted está creyendo, y si usted las está creyendo, usted no puede salir de allí. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de que las acciones que estamos haciendo de pecado ahorita nosotros, sean o no consecuencia de lo que nos hicieron, es nuestra responsabilidad decir no más, hasta aquí llegó, aquí vamos a tener otro tipo de vida, porque vamos a correr hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en la página 103 del libro, que dice: quizá usted sienta lo mismo que yo sentía en una época. No quiere hacerse responsable de sus pecados porque no cree que hayan sido su culpa. Si mis pecados fueron culpa mía, pero lo más importante para Dios fue mi disposición a confesar cuánto odiaba yo esos pecados y cuánto deseaba ser libre del poder que el abuso tenía sobre mis decisiones. Sí, mis pecados fueron culpa mía, dice ella. Sí son culpa de nosotros, porque nosotros somos los que decidimos hacerlos o no hacerlos de todas maneras. Vamos a leer 2 versículos en la Biblia que son muy bonitos, que otra vez nos van a recalcar que la batalla es de Dios, ¿sí? Vamos a leer en 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y vamos a leer Lamentaciones 3:58 al 59. Y dice Lamentaciones 3:58 al 59. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. ¿Sí? Estos son 2 versículos más de lo que Dios está diciendo que va a hacer por nosotros. Y aunque es muy difícil, otra vez nuevamente, lo que nos han hecho, lo que a la gente ha causado en nuestras vidas, especialmente cuando éramos niños. Otra vez les recuerdo ese versículo de Mateo 18, donde habla que hay del que hace tropiezo a los niños, porque se les va a ser tirados al fondo del océano, colgados, amarrados a una de esas piedrotas grandes que usaban antes los asnos para sacar agua. Entonces les recuerdo que definitivamente sí es grave, pero la batalla no debe ser de nosotros.
esa carga no debe ser de nosotros más, tenemos que entregárselas a Dios y creer, porque es un punto importante saber que tenemos que creer, de verdad creer que Dios va a hacer la justicia en nuestras vidas. Y yo lo he visto una y otra vez en mi vida donde ha habido injusticia y yo estoy tranquila y yo estoy confiada de que Dios va a hacer algo, y aunque no pasa ahí mismo, no pasa rápidamente, veo su mano en cómo Él me empieza a saltar y empieza a moverse en esa situación que fue injusta en mi vida. Pero tenemos que creer y ser pacientes. No es fácil perdonar, pero entre más nos aferramos a la herida, más nos estrangula, quitándonos la vida. ¿Quién mejor que Dios para representarnos y defender nuestra causa mucho mejor, verdad? ¿Usted cree que Dios hará mejor trabajo que usted? Piensa en esto. ¿Cree usted que Dios hará mejor trabajo que usted? Yo absolutamente lo creo. Yo pienso que Dios va a representarme muchísimo mejor de lo que yo podría hacerlo. Yo lo único que puedo llegar a hacer es cargar. Si no lo dejo a Dios, la justicia, voy a terminar cargando con eso y voy a terminar estrangulándome yo misma y dándole la victoria al enemigo. Entonces debemos creer que Dios es el mejor representante para nuestras injusticias y aferrarnos a Él. Entonces, y solo entonces vamos a poder llegar a ser libres de ese control. Bueno, y también desafortunadamente estas injusticias que son causadas a nuestros niños van a seguir, porque estamos en un mundo caído donde el príncipe de este mundo en estos momentos es el enemigo, es el diablo. Y vamos a leer allí en Efesios 6:12 lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Ya lo hemos leído antes, pero lo que más me encanta de estudiar la palabra de Dios es que uno tiene que leerlo, los mismos versículos una y otra vez, y nunca vas a terminar de leerlos y de aprender de los mismos versículos, para que se te queden memorizados y no se te olvide que sí hay un enemigo, ¿ok? Sí hay un enemigo y tenemos que estar conscientes de eso. Y en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Ahí está confirmándonos, y ya lo hemos leído antes, pero no importa cuántas veces yo he leído este versículo, yo creo muchísimas veces, me acuerdo de que entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra a una persona, sino contra lo que está manipulando a esa persona, esa fuerza maligna que está manipulando a esa persona, que está controlando a esa persona por medio de pecados generacionales, pecados personales. Entonces tenemos que ser misericordiosos y dejarle la batalla a nuestro Señor Jesucristo y entender que estas injusticias van a seguir pasando. Estas injusticias van a seguir pasando hasta que llegue Cristo, ¿verdad? Y yo estoy segurísima de que ya pronto Cristo va a estar aquí con nosotros, que no hay mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo que Cristo ya viene por nosotros. Entonces vamos a tener el reinado de Cristo aquí en la tierra. Si ustedes quieren saber más de lo que es el reinado de Cristo aquí en la tierra, entonces ustedes quieren ir y estudiar Apocalipsis. Un poquito intimidante, pero es buenísimo, me encanta Apocalipsis. En 2 de Timoteo 2:26 volvemos a leer también acerca del enemigo. 2 de Timoteo 2, vamos a leer 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿sí? Me encanta.
Para que no sepan que esto me lo estoy inventando yo. Esto viene de la palabra de Dios. Y escapen del lazo del diablo, ¿sí? Tenemos que escaparnos del lazo del diablo en que estamos cautivos y que estamos haciendo la voluntad del diablo. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad del diablo. No hay un punto neutro, no lo hay. Entiendan, si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del diablo. No hay un punto neutro. Pensemos entonces en esta pregunta. ¿Experimentó usted un tiempo en que Satanás estuviera tratando de arruinarlos? ¿Experimentó usted un tiempo en que Satanás estuviera tratando de arruinarlos? Obviamente todos hemos tenido un tiempo en que Satanás ha tratado de arruinarnos. Si usted está haciendo la voluntad del enemigo, obviamente usted pensaría, no, el enemigo nunca me ha atacado, porque usted ya la está haciendo, ya está siguiendo lo que él está pidiendo que usted haga. Pero si usted ha sido esa persona que ha luchado por su matrimonio, se ha luchado por sus hijos, se ha luchado por su parte financiera, por su trabajo, si usted ha luchado, es porque usted está peleando contra el enemigo, lo que él está quitándole, lo que usted él está robando a usted. Y una experiencia personal para mí fue mi matrimonio, que definitivamente el diablo quería a todas costas mi separación con mi esposo. Nosotros desde que nos casamos, después de que tuve mi primera hija, yo me acuerdo empezar con esa guerra mental, que era más que todo mental, la que él tenía conmigo, donde me hacía pensar que eso no iba a funcionar, que yo no era feliz, que yo tenía que estar en otro lugar con otras personas, que si hubiese sido mejor, que porque no estuve allí, que porque, bueno, eso fue una guerra mental que ahorita yo puedo discernirla ahorita. En ese momento no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, pero te digo que el enemigo peleó muchísimo para que yo y mi esposo nos separáramos, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos alcanzó a entender de que esa no era la solución, porque aunque tratamos una vez de separarnos, no pudimos. Nos sentíamos peor de cuando sí estábamos juntos. O sea, el sentimiento de qué horror era lo que estábamos haciendo era peor. Entonces, definitivamente sí, el enemigo nos va a atacar, va a querer robarnos nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra felicidad, nuestra libertad económica, nuestra libertad en el trabajo. Lo va a hacer, pero nosotros tenemos que agarrarnos de Dios y saber que Él es el que va a pelear nuestras batallas. Ya para terminar este día, vamos a leer aquí en la página 105 y 106 un poquito de lo que Beth tiene para nosotros. También les voy a dejar una actividad en la descripción de este día para que ustedes lo hagan en su casa. Sabemos por las investigaciones realizadas que gran cantidad de mujeres y hombres que se entregan a comportamientos escandalosos como la prostitución, la promiscuidad y la homosexualidad fueron víctimas de abuso sexual en su infancia. No estoy dando excusas. Satanás siempre está buscando el escándalo. Él se deleita en los escándalos, particularmente cuando los mismos involucran a creyentes en Cristo porque quieren arruinar nuestro testimonio. Satanás quiere evitar que las personas reciban a Cristo como su Salvador. Naturalmente, el abuso o el maltrato sufrido por un niño son fuerzas efectivas de disuasión, dado que muchas víctimas sienten que no pueden creer en un Dios que haya permitido que tales cosas sucedan. Si solo supieran cuán ansioso está el Padre de sanarlos y vengarlos.
El enemigo puede tratar de mantenerlos cegados, pero si ellos responden al llamado del Espíritu Santo, el velo es quitado y Cristo es suyo. Dado que el enemigo no puede quitarle la salvación a nadie que desee creer, trate de asegurarse de que estén demasiado impedidos emocionalmente como para convertirse en testigos efectivos, ¿sí? Entonces, si usted termina aceptando a su Señor como su Salvador, el enemigo va a asegurarse que gracias a su quebrantamiento de corazón cuando era un niño y a las cosas que usted ha hecho por ese pecado, usted se mantenga en cautiverio para que usted no sea un testigo efectivo para otros. Entonces tenemos que salir a la batalla, a sanarnos y a ser testigos de que Dios es poderoso para sanarnos y para ayudar a sanar a otros. Y ahí entonces yo les voy a dejar en la descripción también este ejercicio para que ustedes llenen en blanco con su nombre lo que ella quiere que ustedes repitan y se digan a ustedes mismas. Vamos a hacer el día número 4, corazones rotos por la traición. Acabamos de terminar el día 3, ahora vamos a hacer el día número 4, corazones rotos por la traición, ¿sí? Este es otra forma de un corazón quebrantado, corazones que han sido rotos por la traición. Y para este día vamos a estar enfocándonos en Salmo 55 del 1 al 11. Antes de empezar a leerlo, este salmo se trata de David. David ha sido traicionado grandemente. Los que conocemos la historia de David, sabemos que David pasó muchísimas cosas, y una de esas fue que ya él siendo rey, su hijo Absalón quería ser el rey, quería quitar a David del reinado y quería él posesionarse como rey. El propio hijo empezó a hacer una guerra contra David y entonces él está pasando por una situación muy difícil porque ya no se trata de un enemigo cualquiera, sino se trata del propio hijo. Imagínense cómo se siente esa herida, ¿no? Cuando la herida viene del propio hijo. Por eso nuestros corazones han sido heridos, porque la mayoría de las veces viene de una persona íntima a nosotros, una persona cercana a nosotros, y en este caso David, el hijo de David, es el que hace esta horrorosidad de ir en contra del padre y de atacarlo para quitarle el reinado. Y aparte de eso, no solamente eso está pasando, sino que también muchas de las personas que están cerca de David en ese momento, que son íntimas de David, amigos íntimos y personas que trabajan con él ahí en el reinado con él, son personas que lo traicionan y se van con Absalón y lo dejan. Entonces él está su corazón, más que por miedo, es por angustia, de dolor, de saber que personas tan cercanas a él lo han traicionado. Entonces póngase a pensar un poco en esa situación, en las personas cercanas a ustedes, no sé, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá, una tía, unos primos, un amigo muy cercano a usted que lo haya traicionado. Esa es el clase de dolor que estamos trabajando hoy. Y en Salmo 55, David dice esto: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría.
Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrasco de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Entonces aquí en el Salmo 55 del 1 al 11 acabamos de leer que David está buscando protección, que David está buscando cómo poder salirse de esa angustia, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, ¿quién me diese alas como paloma, volaría yo y descansaría? Sí, ahí está buscando él un escape a ese dolor que está sintiendo. Y como les digo, este no era un sentimiento era de temor, pero era más de traición, de angustia, de ver de que los que estaban cerca a él eran los que lo habían traicionado. Y debemos ser sabios cuando tenemos esta clase de angustias y la clase de temores, y tener que ir y correr a Dios para que Dios sea el que nos sane, no quedarnos con ellos. Ahora vamos a leer qué pasó después de esto en Salmo 55 del 12 al 23. Vamos a leer el resto del pasaje. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu nombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿Sí? Ahí está hablando de su hijo y de su íntimo amigo que se llama Itofel. Era uno de los íntimos amigos que lo engañan y se van con Absalón. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellas. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos. ¿Sí? Ahí está hablando de que él otra vez está dejándole la guerra a Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Qué interesante este versículo. Y vamos a saltarnos ahí hasta el 21. Los dichos de su boca son más, aquí está hablando del enemigo. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Este es un versículo muy poderoso, hasta profético, porque aunque él está aquí hablando de su amigo íntimo que lo engañó, porque está hablando de cómo él pudo llegar a confiar en él por sus palabras, por lo que le decían, pero dice que esas eran palabras de doble filo, eran espadas que realmente por un lado le estaban diciendo que era su amigo, pero por otra le estaba clavando la espada por la espalda, ¿sí? Traición. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Sí? David es una persona que se caracterizó por confiar y creer en Dios, en que él fuera el que vengara sus batallas. Entonces ahí vamos a leer en la página 108 un poquito lo que Beth nos quiere decir, que dice: solo una persona que ha tenido acceso íntimo a nuestro corazón puede traicionarnos hasta el punto que David menciona. Esa clase de traición que hace un daño tan profundo y llena de angustia al corazón es la que puede destrozarlo. Si alguna vez usted se encontró con esa clase de traición, es posible que solo recordarlo le atraviese el corazón nuevamente, sin importar cuánto tiempo atrás sucedió.
Así como vimos en el caso de David, la traición de alguien cercano a nosotros puede ser tan estremecedora y destabilizadora que momentáneamente nos sentimos paralizados. Por favor, no se esconda emocionalmente, ¿sí? Si usted ha sido traicionado emocionalmente por alguien muy cercano, dice que no se esconda, que no voy a pedirle que explique quién es la persona ni la situación exacta, pero sí le pediré que trabajemos con el Espíritu Santo, permitiendo que Él penetre en nuestro corazón con relación al tema de la traición, para asegurarnos de que hemos recibido la sanidad necesaria. Si no la hemos recibido, quizá la lección de hoy nos ayude. Entonces, este es el momento que yo le estoy pidiendo que usted escriba, porque como usted ahorita no está con alguien más, no está en una mesa sentada con personas, escriba, póngase a pensar en esas cosas que usted ha sido traicionada y escríbalas para que usted se las entregue al Espíritu Santo y perdone. Y ahí le voy a dejar un ejercicio en la descripción. Ahorita vamos a hablar de vamos a ver 4 razones por las que Cristo es la opción perfecta cuando soy traicionado. Primero, Él es compasivo, ¿sí? Jesús puede hacerse responsable de un quebrantamiento de un corazón, las personas no, ¿sí? A veces vamos al amigo, vamos a la mamá, vamos al psiquiatra, al psicólogo, y todas esas son cosas que están bien, pero esas personas no van a ser responsables, no van a poder ser tan compasivas como Jesús. Jesús va a ser responsable, Jesús entiende, Jesús es compasivo con lo que tú le vas a traer. Segundo, Él sabe que yo soy débil, ¿sí? A diferencia de las personas, Cristo nunca se va a sentir intimidado de la profundidad de necesidad por la que nosotros estamos pasando en ese momento, por la profundidad no solo de la necesidad, sino también de la debilidad de nuestro corazón, ¿sí? Él nunca se va a sentir intimidado, las personas sí. Hay personas que se van a querer escuchar por un rato, pero ya después van a decir, yo no puedo con esto, yo me voy, o ya la escuché, ya te ayudé, adiós, ¿sí? Jesús no, Jesús, Él está preparado para recibir exactamente tal y como tú eres, Él entiende. Él fue tentado, esa es la número 3, Él fue tentado en todas las formas en que tú y yo fuimos tentados, ahí en Hebreos 4:5, vamos a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que al contrario, que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? El cuarto, Él enfrentó la tentación y no pecó, ¿sí? Cristo tuvo la victoria en cada situación que fue enfrentado, y por eso es que nosotros recibimos la victoria cuando le seguimos a Él y lo reconocemos y le traemos nuestras corazones quebrantados, porque como Él ya fue victorioso, entonces ahora nosotros al hacer estas cosas, al perdonar, al dárselos a Cristo, ahorita nosotros recibimos la victoria. Entonces esa es la herencia, no solamente la salvación, sino aparte también ser libres en Cristo y recibir la victoria, porque la palabra dice que vamos de victoria en victoria. Vamos a leer Mateo 26 Mateo 26. Mateo 26, 14 al 22 dice: Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, y él les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle, ¿sí? Aquí estamos viendo que Jesús fue traicionado también grandemente por uno de sus mismos discípulos íntimos de su círculo. Fue entregado y vendido por 30 piezas de plata, ¿sí?
Vamos a leer aquí el 21 y 22. Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y vamos a leer ahí en el 31, 32, si todos estaban muy preocupados de lo que acababa de decir Jesús, de que alguno lo iba a traicionar. Y en el 31, 32 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí? Aquí es bien importante entender que aunque Judas lo vendió, Judas lo hizo intencionalmente, su traición. Su traición fue intencional. Él ya sabía lo que estaba haciendo y cómo iba a perjudicar a Jesús. Mas, sin embargo, aquí en el 31 Jesús está hablando de que todos van a estar escandalizados por que lo van a llevar a un juicio. Y que todas, así dice, está escrito, así ya está escrito, que todas ustedes van a salir corriendo y van a ser dispersados como ovejas en el rebaño, ¿verdad? Entonces, este también es otro tipo de traición, aunque no fue una traición intencional, porque Jesús conoce nuestros corazones. Él sabía que los discípulos lo iban a traicionar de una forma que no era intencional, que era causada por el miedo. Y muchos de nosotros lo hacemos a veces así. Tenemos miedo y a veces negamos que creemos en Él, que Jesús es nuestro Señor. A veces al no compartir la palabra, al no decir que somos cristianos, al no decir que no queremos tomar alcohol o que no queremos participar en esas clases de bailes, no lo hacemos porque nos da miedo a no ser tomados en cuenta, nos da miedo a no ser parte del grupo, nos da miedo a que nos rechacen. Entonces todos estos son de todas maneras traiciones que hacemos a nuestro propio Señor Jesús, a nuestro propio Dios que entregó su Hijo. Son traiciones que hacemos y que lo hacemos por miedo. Entonces esta fue la clase de traición que los discípulos hicieron, no diferente al de Judas Iscariotes, ¿no? Era una traición por causa del miedo. Y por eso para Cristo no fue considerada como una traición igual a la de Judas, ¿sí? Vamos a leer aquí en el libro 109 y 110. Y dice, Cristo podía ver la maldad que había en el corazón de Judas, pero no creo que viera maldad en los corazones de los discípulos. En cambio, creo que allí vio miedo en una gran diferencia. Creo que toda la traición es motivada por el egoísmo, pero no siempre por la maldad. No creo que cada persona que tiene una aventura extramatrimonial tenga la intención expresa de destruir al esposo o esposa que traiciona. En realidad, el traidor puede más tarde lamentar sinceramente el dolor que su egoísmo causó. Además, no todos los supuestos traidores se consideran a sí mismos como tales. Algunas veces la traición es una cuestión de percepción, pero en el caso de Cristo, la traición de Judas fue la peor de todas las formas de traición. ¿Sí? Y vamos a leer Mateo 26, 53 al 56. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron.
Sí, aquí vemos en estos versículos de Mateo 50, de 26, 53 al 56, cómo Jesús confió en Dios otra vez. Ese es nuestro trabajo, creerle a Dios. Él confió de que lo que tenía que pasar, porque ahí mismo dice que él pudo haber llamado sus legiones de ángeles y pudieron venir a salvarlo de lo que estaba pasando, pero él confió en Dios. ¿Y cuántas veces estamos pasando por situaciones difíciles y estamos renegando de Dios? Y estamos pensando, Dios nos abandonó. Y estamos pensando, ya no hay solución. Ya estoy quebrado, ya estoy derrotado. Y no debemos tener la actitud de Jesús en medio de lo que él estaba pasando, de todas estas cosas que vinieron a agarrarlo para condenarlo. Él podía haberse salido de esa situación perfectamente, pero no lo hizo porque él confió en Dios. Él sabía que Dios iba a ser su vengador y que él iba a hacer justicia a través de lo que él estaba pidiendo que tenía que hacer, porque una vez más él dice, esto va a pasar para que las escrituras se cumplan, ¿sí? Dice, Jesús confió en la soberanía de su Padre para atravesar los tiempos difíciles que parecen desafiar todo intento de explicación, ¿sí? No solamente nosotros pasamos tiempos difíciles, sino que Jesús también pasó tiempos muchísimo más difíciles que nosotros y confió en Dios. Y nosotros pasamos por tiempos difíciles y ahí nos quedamos. Y pensamos que es el fin del mundo y que no hay otra cosa y que porque esto me pasa a mí y nos comparamos a otras personas, pero lo que tenemos que hacer es confiar en la soberanía de Dios. Nos ayuda mucho decidir, dice, nos ayuda mucho decidir confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios significa confiar en que si Él ha permitido que algo difícil y espantoso suceda a uno de sus hijos, es porque piensa usarlo con gran poder si ese hijo se lo permite. Dios no hizo que Judas fuera un ladrón y traidor, pero usó a ese discípulo fraudulento para completar una obra muy importante en la vida de Cristo. La Biblia nos dice claramente que Satanás usó a Judas, pero Dios finalmente se hizo cargo de la situación para completar su buena obra. Si su cónyuge le ha traicionado con una infidelidad, mi corazón sufre por usted. Sé que puede ser difícil para usted leer esto, pero creo que Dios puede usar esa traición para completar una obra muy importante en su vida también. Bueno, y vamos a leer ahorita dos versículos más aquí, un versículo más, Filipenses 3:10, y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Esto es bien poderoso, mediten. A fin de conocerle, nosotros vamos a pasar por estos sufrimientos, pero que vamos a permitir que sea Dios el que sea soberano y que venga en nuestra justicia. ¿Para qué? Para conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Queremos conocer el poder de resurrección? Aquí está la clave, en confiar, en pasar por estos sufrimientos y saber que Dios es soberano. Y la participación de sus padecimientos. Queremos participar en los padecimientos que Jesús padeció, entonces tenemos que hacerlo como Él lo hizo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿sí? Si queremos pasar alguna de las tribulaciones y ser semejante un poco a Jesús, porque nosotros tenemos que cada día transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Y esto es lo que es transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Reconocer que todo lo que padecemos, Jesús ya lo padeció y ser victoriosos como Jesús lo hizo. Confiando en Dios, sabiendo que Él es soberano en nuestras vidas. Así que ya para terminar, voy a leer aquí. Dice, Cristo experimentó la traición. Si deseamos participar de sus padecimientos, también experimentaremos la traición. Esta es la pregunta que nos lleva al resumen final. Muy pocos son los que no sufrirán jamás una traición, de una manera u otra, pero ¿elegiremos tener comunión con Cristo en medio de la traición? ¿Decidiremos confiar en la soberanía de nuestro Padre Celestial que la permitió?
La traición puede doler y doler, o doler y ayudar. La decisión es nuestra, ¿sí? Aquí ya terminamos el día número 3 y 4 y ya nos queda un solo día más. Yo sé que Dios está revelando más que todo. No necesitamos tanta información, pero necesitamos revelación de Dios, y les pido a Dios todos los días que todos los que están escuchando estos estudios, que Dios les está revelando su sabiduría. Dios les bendiga. Los quiero muchísimo. Gracias por hacer este viaje conmigo. Hasta luego. Nos vemos en nuestro próximo día número 5. Bye bye.